Hola, damos inicio a una conversación, a una entrevista, más bien a plantear y escuchar temáticas desde una mirada política de las izquierdas. Y hoy día estamos con Pablo Buffon, que nos va a tratar de explicar en simple para aquellos que no somos tan expertos, de qué hablamos cuando hablamos de Palestina. Y desde ahí desarrollar un poquito este tema. Pablo, si te podéis presentar y comenzamos a conversar. Bueno, soy Pablo Buffon, soy vocero de la Coordinadora por Palestina. Y la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de Palestina es una muy buena pregunta porque se dice Palestina de muchas formas, ¿no? Y una es, en primer lugar, el territorio histórico de la Palestina, histórica como se dice, ¿no? De la Palestina geográfica, que ha sido un territorio que no hasta hace muy poco era un lugar que no tenía un estado, por el cual han pasado muchos imperios a lo largo de la historia, pero que se caracteriza por una coexistencia cultural, religiosa, lingüística, étnica, social muy rica. Y por lo tanto un lugar donde durante miles de años hubo una coexistencia de quienes hoy día uno podría pensar están involucrados en lo que se suele llamar un conflicto, ¿no? Uh-huh. Pero también Palestina adquiere una importancia histórica particular desde el momento en el que los imperios europeos, particularmente el Imperio Británico, encuentra que en ese territorio, que hoy día llamamos Palestina, pero que incluye también una parte de Egipto, del Líbano, de Siria, de Jordania, es un territorio estratégico en términos geopolítico y geoeconómico. Y por lo tanto, en el marco de la expansión del Imperio Británico, hay una fijación con ese territorio, con el territorio de Palestina y en torno a Palestina, ¿no? Porque es un lugar de paso importante, un lugar con recursos importantes, y que además representa una clave para poder derrotar al Imperio Otomano, que en ese momento ocupa un lugar muy importante en la geopolítica mundial, a fines del mediados y fines del siglo XIX. Eso es el Imperio Británico. Claro. Hablaste de un imperio. Claro. En la actualidad, eventualmente uno identifica a otro imperio, digamos, con intereses también, me imagino, geopolíticos, militares, estratégicos, o de un apoyo directo a un pensamiento similar, digamos. No sé si ahí es, o de cuándo ves efectivamente que existe un pic, digamos, de una escalada distinta de lo que nos estamos enfrentando hoy día. Claro, efectivamente hubo una especie de pasada de posta del Imperio Británico al Imperio estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, que coincide obviamente con el momento de la creación del Estado de Israel. Pero el proceso de colonización de Palestina viene impulsado por el Imperio Británico y el movimiento sionista europeo desde fines del siglo XIX. Por lo tanto, ¿cuándo ocurre el Holocausto? ¿Cuándo hay una necesidad por parte de grandes masas de personas judías de encontrar un lugar seguro para vivir? Muchos se van a lo largo de todo el mundo, ¿no es cierto? No creen que sea necesario un Estado, porque no se consideran un pueblo-nación que tenga que tener un Estado. Pero hay un sector, el movimiento sionista, que se identifica con los nacionalismos, ¿no es cierto?, y con la creación de nuevos Estados, y busca la creación de un Estado judío para llevarse a los judíos y puedan estar seguros. Ese es su discurso, ¿no? Y eso es apoyado por el Imperio Británico desde 1917, de manera formal en adelante, y con la creación del Estado de Israel, según una resolución de la ONU en 1947, viene la pasada de posta, porque Inglaterra se retira de la escena y Estados Unidos queda siendo el principal sostén de Israel, ya como un Estado propiamente tal, no solo como un proceso de colonización y de desplazamiento de los palestinos y de quienes habitaban ese territorio. ¿Y los palestinos sentían o sintieron algún minuto esa necesidad también de crear un Estado, o fueron, como mencionaste, algunos viajaban por el mundo? Yo lo he conversado con muchos compañeros, son muy distintos de idiosincrasias, son muy distintos de todo, digamos. Probablemente los judíos tienen colegios judíos, se casan entre ellos, están entre, al menos una caricatura que uno puede ver, pero en distintas sociedades los palestinos como que llegan y se meten en la sociedad, digamos, abiertamente. Hay algunos que entre palestinos con Palestina, pero generalmente como que se incrustan más en la sociedad abiertamente. Y ahora, después de 2 o 3 generaciones, al menos en Chile, me ha pasado con algunos que hemos conversado, digamos, se dan cuenta en verdad de un poquito de su recambre, digamos, con todo lo que está pasando, y sienten una necesidad de
de esta nación palestina y Estado palestino y te pilláis un poquito ya 5 décadas con los otros construyendo de otra forma, digamos. No sé si te pasa, digamos. Sí, es cierto que Chile tiene una migración muy antigua, palestina, y por lo tanto, y una migración que fue mayoritariamente cristiana, no musulmana, que ya implicaba la posibilidad de integrarse de una manera un poco más fácil, como muchas comunidades migrantes, con la idea de lograr integrarse a la sociedad donde venían y no mantenerse marginada, ¿no? A pesar de que pudieran mantener sus costumbres, incluyendo el matrimonio solo entre árabes o entre palestinos. Eso es algo que experimentamos todos los que tenemos ascendencia palestina, donde los matrimonios eran muy importantes. Yo, por un lado, por el lado paterno, son todos palestinos. Por el lado materno, mi abuela se decidió casar con un chileno. Y eso fue un escándalo, 1930, 1940. Entonces, claro, existen esas dinámicas de mantención como de la comunidad, pero particularmente la comunidad palestina de Chile llegó hace tanto tiempo y ha estado tan arraigada, y además se hizo parte de la construcción de la república de algún modo, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene varias consecuencias. Uno, forman parte del poder político y económico, porque se integran a la construcción del Estado capitalista en Chile. No solamente se integran, digamos, socialmente en sus barrios, en sus comunidades, en aprender el idioma, qué sé yo. Se convierten en un sector dentro de una clase social, no todos, pero un sector importante, dentro de la clase social que en los años 30 se agarra, ¿no es cierto?, del vuelito del Estado desarrollista, de la Corfo, de todo ese proceso, y se transforman en grandes industriales o financieros, ¿no? Que hasta el día de hoy tienen mucho poder, ¿no? Y eso es distintivo de una migración antigua y con poder. Con esa diversificación, que es decir, desde lo económico, cultural, ¿cómo veis hoy día esto de tal vez un dicho, una forma, y no sé lo concreto, de la causa palestina? Y que además la causa palestina tal vez algunos la encajamos, tal vez por ignorancia, en un clivaje, digamos, izquierda-derecha. Hoy día la causa palestina eventualmente uno la mira como una causa, si fuera de izquierdas, digamos, a nivel mundial. ¿Es correcto, no? ¿Tú lo dices, es algo que no se puede clasificar así? ¿O por qué, digamos? ¿Por qué uno tiene esa sensación? Bueno, yo soy una persona de izquierda, por lo tanto tengo el sesgo que tenemos las personas de izquierda, que vemos que las luchas de liberación en general son luchas de izquierda, porque la derecha ha representado en general los poderes dominantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, casi de sentido común, tiene mucho sentido para cualquier persona de izquierda entender la causa palestina como una causa de izquierda, en ese sentido de liberación. Pero y hay mucho de eso porque, si hubiese que decir en el sentido más general y global posible de cuál es el problema, bueno, el problema es la expansión colonial del capitalismo europeo y por lo tanto el imperialismo en Medio Oriente. Ese es el problema, ¿no? O sea, si uno reduce la cuestión palestina a la relación entre palestinos e israelíes, o a la relación entre el Estado de Israel, los territorios ocupados, de manera totalmente inaceptable, ¿no?, a una cuestión entre religiones, por ejemplo, uno se queda demasiado corto, no se logra entender qué es lo que pasa en Palestina. La única manera de entender lo que pasa en Palestina es ubicar a Israel como una cabeza de playa del imperialismo en Medio Oriente, ¿no? Y por lo tanto, eso te da un encuadre, ¿no es cierto?, de al menos una lectura crítica del orden geopolítico mundial basado principalmente en el liderazgo imperial de Estados Unidos. Pero también es una lucha de liberación nacional. Y todas las luchas de liberación nacional, donde sea, Angola, Argelia, Cuba, donde sea, uno se encuentra con que son sociedades donde existen distintas clases, ¿no? Y no es solamente una lucha revolucionaria de la clase trabajadora, ¿no? Es una lucha de liberación nacional donde hay una identidad que trasciende o conecta de algún modo, aunque sea conflictivamente, las distintas clases sociales. Y eso en Palestina y en la causa palestina también pasa, ¿no? O sea, también uno podría pensar, en Palestina también hay lucha de clase, ¿no? Y por lo tanto, hay una tensión en términos de un liderazgo que uno podría pensar, un liderazgo de derecha, como el que existe hoy en Palestina, y una visión de una liberación nacional en clave burguesa, capitalista, como queramos llamarlo. O sea, sería perfectamente imaginable para la autoridad palestina que la normalidad en Palestina sea la construcción de un Estado, donde exista un gobierno que regula de algún modo un mercado que funciona por su cuenta, ¿no es cierto? O sea, la liberación palestina no implica
revolución socialista, ¿no? Ojalá lo implicara, pero no lo implica, sino que hay una disputa de poder para que eso sea posible. Y ha tenido el movimiento de liberación palestina, ha tenido sectores de izquierda, tradicionalmente, y sectores de derecha o de centro, ¿no? Probablemente es muy fácil ver la lucha del explotado versus el explotador, digamos, pero tiene múltiples otras variables y uno trata lo asocia a causas de izquierdas, tal como lo planteas tú, pero ya que sin duda, digamos, más allá de lo complejo que es, históricamente y por milenios, digamos, es un tema conflictivo, digamos, y no tan fácil de dilucidar. Pero si tú dijeras que políticamente, como es algo geopolítica sin duda, políticamente, ¿cuál es el rol que deben jugar gobiernos, no me gustan las palabras progresistas, digamos, transformadores, no lacayos, digamos, de ciertos poderes fácticos, económicos y políticos? ¿Cuál es el rol que uno puede jugar y si lo estamos jugando o no? Bueno, el rol de un gobierno progresista, de izquierda, popular, como quiera que le llamemos, pero un gobierno en clave transformadora hoy, si es que logra entender su lugar estratégico en el contexto geopolítico mundial, sin duda es conformar un bloque de países que logren romper, aislar, asegurarse de que Israel deje de cometer un genocidio, desarme su sistema de apartheid y de algún modo logre desmantelar el sistema que ha construido el Estado sionista en Palestina, ¿no? Esa es una tarea gigantesca, pero es la única otra salida que hoy día, si uno analiza la situación, la única salida que hay como alternativa al exterminio total de los palestinos, ¿no? O sea, o es el exterminio total de los palestinos o el desmantelamiento de un sistema colonial de apartheid donde Israel controla todo el territorio palestino y somete a los palestinos a una sociedad completamente dividida, con algunos con derecho, los israelíes judíos, y otros con menos derecho, los israelíes que no son judíos, y finalmente personas que están siendo permanentemente exterminadas, lenta o rápidamente, que son los palestinos y las palestinas en los territorios ocupados. ¿Y lo que ha hecho este gobierno, Boric, Van Klaver, lo consideráis suficiente, insuficiente? Porque por discurso, por no recibir ciertos temas diplomáticos, más o menos lo ha hecho, digamos, con grandes escándalos. Yo entiendo que en diplomacia esos son gestos, pero ¿tú crees que basta, no basta? ¿O qué esperas? Lo que nosotros hemos planteado desde la Coordinadora por Palestina siempre es que cuando un país se enfrenta cuando una sociedad se enfrenta a una situación excepcional, hay que tomar medidas excepcionales. La normalidad de la política diplomática, comercial, militar de los países no basta. La política exterior tiene que tomar medidas extraordinarias, ¿no? Eso significa que las recomendaciones, las preocupaciones sobre si nos conviene o no solamente a Chile quebrar relaciones con Israel en términos diplomáticos o militares son secundarias con respecto al rol que puede cumplir Chile en sostener los derechos humanos en el mundo, ¿no? O sea, en contribuir a que se sostengan. Y por lo tanto, yo creo que este gobierno, y nosotros como coordinadora creemos que este gobierno, aunque ha ido en la dirección correcta en las cosas que ha dicho y en las medidas que ha tomado, que son la mayoría simbólicas, es todavía tremendamente insuficiente con el potencial que tendría un país como Chile, con el peso que tiene en América Latina, de articular una alianza de países en América Latina, en Asia y en África, como lo que se ha tratado de hacer con el Grupo de la Haya, para aislar y frenar a Israel. Hola, soy Fernando Monsalve. Vamos a retomar. Mira, estuvimos hablando en la primera parte de lo geopolítico, de la causa palestina, de la historia. Continuamos con lo que está haciendo un gobierno, lo que está haciendo este gobierno, si es poco, si es mucho, más o menos coincidimos que era simbólico y que necesitábamos un poquito más. Y sigamos desde ahí. Tú, cuando decís, podemos hacer algo como países no alineados, podemos ser un eje, digamos, una fortaleza. Desarrolla un poquito más qué podría hacer un gobierno realmente transformador o rupturista de izquierdas respecto a la causa palestina. Bueno, hay los dos lenguajes comunes, digamos, la lengua franca de este mundo son el dinero y la violencia, ¿no? Y por lo tanto, si uno no es capaz de imaginar hoy que haya una fuerza armada conjunta, por ejemplo, que pueda liberar Palestina, por decirlo así, o sea, intervenir en Israel de tal modo que detener militarmente el genocidio, si eso pareciera no ser imaginable, dada la correlación de fuerzas militares a nivel mundial, entonces lo que queda es lo que se ha hecho en otros contextos.
el boicot, ¿no es cierto? Es decir, sumar a las sociedades a procesos masivos de boicotear todo lo que venga de ese país, que es lo que se hizo con Sudáfrica, ¿no? La desinversión, es decir, retirar los capitales que se invierten en ese país con la intención de golpearlo económicamente. Eso tú estás pensando, yo me he visto mucho en redes sociales de no comprar en tal tienda, entonces tú estás pensando a nivel países, unión de países que implican a lo Trump un bloqueo arancelario del 100% o cierre de frontera a tales productos. Claro, hay algo que pueden hacer los estados con su política comercial y hay otra cosa que pueden hacer las sociedades civiles del mundo, ¿no es cierto?, que en masa pueden hacer algo. De hecho, el 2005 surgió el llamado del BDS, del boicot, la desinversión y sanciones, desde las organizaciones de la sociedad civil palestina, como una manera desesperada de poner a Palestina en el mapa y decir, aquí hay un camino con 3 tácticas para poder bloquear a Israel, aislar a Israel y romper con el apartheid, que es el boicot, la desinversión y las sanciones. Ahora, en términos de sanciones, eso es algo que puede llevarse a cabo en la Asamblea de las Naciones Unidas. Lamentablemente, en el Consejo de Seguridad tendría el veto de Estados Unidos, sin duda, y por lo tanto también es difícil imaginar el rol del derecho internacional hoy día en eso. Pero los indicios que hay de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, son que hay algo que está cambiando en términos de la disposición de ciertos organismos internacionales para al menos poner sobre la mesa la transgresión brutal que está llevando a cabo Israel con respecto a los derechos humanos y al derecho internacional, ¿no? Cometiendo crímenes de guerra y el crimen de los crímenes, que es el genocidio, ¿no? Entonces, en ese contexto, hay un rol que pueden cumplir las sociedades civiles, que es lo que hemos hecho, digamos, movilizándonos en todo el mundo desde el 7 de octubre en adelante y antes también, con cada ataque que ha habido desde Israel en contra de Palestina. Pero además hay un rol que pueden cumplir los estados. Y, por ejemplo, recientemente hubo una reunión en Bogotá, en Colombia, donde se reunieron más de 20 países convocados por el Grupo de La Haya, donde está Colombia, Malasia, entre otros, y que sacaron una declaración final que Chile todavía no ha suscrito y debiese suscribir, donde se plantean básicamente 3 elementos. Uno, que es se podría decir un embargo de armas, es decir, no enviar material directamente armas o material que pueda servir para armas, tampoco comprar armas de parte de esos países, revisar todos los acuerdos comerciales que hayan con empresas, incluyendo instituciones públicas o universidades que estén vinculadas al genocidio, y finalmente hacer un llamado a las entidades internacionales y a los estados parte de los tratados internacionales a que cumplan sus obligaciones, ¿no? Y esa, digamos, probablemente la parte de las obligaciones del derecho internacional son las que más se han visto golpeadas en los últimos 20 meses, pero las medidas comerciales, las medidas militares y diplomáticas, es decir, las sanciones, digamos, las sanciones a personas en particular, podrían cumplir una función. Ahora, cada uno de los países por separado tiene muy poca fuerza. Por eso es tan importante la conformación de bloques. Y Chile podría cumplir un rol de mayor liderazgo ahí, ¿Y ¿no? dónde se podría, yo lo miro, dónde se podría conformar un bloque importante que en verdad logre el propósito? Digamos, no comprar guanacos, ni zorrillos, ni aviones, ya, pero probablemente sí, se hace la pérdida, Estado de Israel hace la pérdida, digamos, como se dice, y le afecta un poquito, digamos. Pero claro, Chile yo te entiendo como siendo un gobierno realmente transformador o de izquierda, uno va adelante y trata de conformar el bloque. Pero ¿hay algún análisis de dónde podría, cuál es el mínimo, por decirte, que uno debería agarrar Brasil, debería agarrar India? Te estoy inventando, ¿no? Y ahí uno puede hacer un poco daño, porque la correlación de fuerzas que hay hoy día para hacer un bloqueo, para hacer un tema comercial, un tema de derecho internacional, un cumplimiento de sanciones o de genocidio, bueno, se puede escapar de probablemente Israel a Inglaterra o Inglaterra a Estados Unidos y puede vivir tranquilo, digamos. Entonces, hay una proyección de lo que uno debe aspirar en esta correlación para que efectivamente cree algo del efecto de parar ahora el genocidio, no sí, muchos años más. Yo imagino que todos estamos en lo mismo, digamos. ¿Por dónde tenemos que apuntar? ¿A quiénes son los estratégicos que tenemos que apuntar o que podemos aglutinar, digamos?
O sea, hay actores clave a nivel regional, por ejemplo, sin duda que México y Brasil, siendo economías muy grandes, son importantes, ¿no? Y sumarse al esfuerzo de aislar a Israel económicamente, de boicotearlo, de la misma manera que todo el mundo boicoteó a Sudáfrica, excepto Estados Unidos. Pero llegamos a un punto, el ejemplo de Sudáfrica es muy bueno, porque llegamos a un punto en el que Sudáfrica quedó casi completamente solo, excepto por, digamos, los países nefastos de siempre, como Estados Unidos. Y, por lo tanto, hoy día, uno podría pensar, debiese ser la mayor parte de los países en las que se sumen, ¿no? Por una cuestión de derechos humanos, pero parece que ese elemento no está siendo relevante para los países. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer falta para que los estados, no los países, porque las sociedades lo tienen claro, los estados tomen una decisión? Pareciera que en el contexto geopolítico siguen habiendo actores que, al menos, si uno lo único que ha hecho es mirar la prensa y observar, digamos, las declaraciones oficiales, algunos actores clave que todavía no han tomado una posición abiertamente contraria al genocidio con acciones concretas. Y pienso principalmente en China, pienso en la India no se puede esperar porque está alineada, digamos, con Trump, pero yo creo que China es un actor clave y que podría tener cumplir un rol mucho más fuerte. Lo que pasa es ¿Nunca que se ha manifestado China? China ha hecho intentos, por ejemplo, por reunir al liderazgo palestino, a los distintos sectores, digamos, facciones, para que puedan como tener una posición unificada, pero China no ha manifestado, y ha manifestado en los organismos internacionales su condena a las violaciones de los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero China podría cortar los suministros, ¿no? Y Rusia podría hacer lo mismo. Y sobre todo los países árabes, que han decidido, lamentablemente, desde hace mucho tiempo tomar un camino de normalización con Israel. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Egipto, Jordania, que tienen una relación de complicidad total con el genocidio por el rol que han tenido no solo ahora, ¿no? Sino a lo largo de décadas. ¿Y veía algún aire nuevo que pueda cambiar eso o no? Yo creo que la emergencia digamos, del impulso que han tenido los BRICS, ¿no es cierto? Como más que como un hecho, sino como un símbolo, ¿no? Lo mismo lo que ha pasado en el Sahel con algunos países ex colonias francesas que han decidido tomar un camino de soberanía nacional, podría ser una cuña, digamos, por donde se abra una alternativa útil para Palestina. El problema es que lo mismo que impulsa a esos países, y en esto incluye a China, a tener un camino de independencia o de romper, digamos, con la unilateralidad de Estados Unidos, es la soberanía nacional, ¿no? Y por lo tanto, a los chinos lo que más les importa es lo que pasa en China. Y lo más probable es que a Traoré en Burkina Faso, su prioridad número uno es lo que pasa en Burkina Faso. Por lo tanto, Palestina siempre queda en segundo o tercer lugar el encuadre, ¿no es cierto?, geopolítico o económico de esos países. Entonces, hoy día el esfuerzo de los estados es poder proyectar un nuevo orden mundial. No solamente responder coyunturalmente a Palestina, ¿no? Poner a Palestina en la estrategia mundial de largo plazo y ver que el triunfo de Israel en exterminar a los palestinos con el fin de poder conquistar la totalidad del territorio de Palestina, pero además expandirse hacia Egipto, hacia Siria, hacia el Líbano, es un peligro geoestratégico a nivel mundial, ¿no? Hoy día Israel es la mayor amenaza para la seguridad de los pueblos del mundo y por lo tanto esa visión estratégica es la que tienen que integrar los estados y no solamente la calculadora de corto plazo de qué es lo que me conviene o no para los próximos 5 o 10 años. Y Pablo, para ir terminando esta conversación tan interesante, digamos, ¿qué hacemos? Porque esto de pelear la correlación de fuerza y a futuro, que es lo que uno siempre debe apuntar, digamos, pero mientras tanto, en este minuto están pasando, sigue el genocidio en Palestina, digamos. Entonces, ¿qué hacemos en lo concreto? ¿Qué pide la comunidad palestina, digamos, hoy día de Pedrito, Juanito, de mí, cualquiera? ¿Cómo ayudamos en este minuto mientras la correlación política, digamos, se está gestando? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué piden ustedes? ¿Cómo colaboramos a pie, digamos? Bueno, hay dos líneas de acción que yo creo que son fundamentales en la solidaridad con Palestina. Una es
lograr presionar a los estados de cada uno de nuestros países. O sea, no dejar el esfuerzo de presionar a nuestros estados para tomar medidas concretas que van en la línea de medidas unilaterales, como algunas que ha tomado este país, pero también otras, en términos diplomáticos, comerciales, militares. Sobre todo en la construcción de una alianza y de un bloque internacional que logre tomar esas medidas. Eso por un lado, ¿no? Entonces, la movilización de carácter social, político, callejero, comunicacional, de todo tipo, Perfecto. que nos permita presionar al Estado de Chile para que lleve a cabo ese camino, ¿no? Eso implica hoy, en un contexto electoral, comprometer a la única candidata que se ha manifestado a favor de la decisión de romper con Israel, a que sea un compromiso real y no solamente una promesa de campaña. Pero por otro lado también hay una dimensión internacionalista de la lucha por Palestina, y eso implica que todas las personas que podamos establecer alianzas, vínculos, coordinaciones desde nuestra actividad, si nuestra actividad es cultural, si nuestra actividad es de carácter comercial, si nuestra actividad es de carácter periodístico, política, lo que sea, universitario, literaria, hacer redes internacionales, ¿no? Y sobre todo buscar la manera de, desde esas redes internacionales, llegar a Palestina. O sea, que las personas palestinas en Palestina sepan que existimos y que estamos trabajando y luchando por ellos. Porque eso los mantiene vivos día a día. Por lo tanto, por un lado la movilización y por el otro lado las alianzas internacionales son lo que le está quedando en este momento a los pueblos para movilizarse a favor de la libertad de los palestinos y las palestinas. No, Pablo, te agradezco, creo que a todos, espero que a todos y a todas les haya servido tener un poquito más de claridad de lo que es esta lucha, de efectivamente qué no estamos jugando ahora, qué se están jugando todos hoy día, en este minuto, y qué no estamos jugando futuro, porque lo que planteaste no es solo de la causa palestina, y es de un eje geopolítico peligroso a presente y futuro, digamos. Entonces, te agradezco haber venido acá, que has invitado, por supuesto, a una próxima oportunidad. Y nada, y nosotros nos estamos viendo en próximas entrevistas, en próximas conversaciones, tratando de hacer algo desde la izquierda, ¿no? Gracias, Pablo.